Hola chicos, espero que se encuentren bien en sus casas. Hoy veremos el módulo de huerto y nos toca ver las formas de cultivo de plantas. Esto ya lo vieron con la profesora Fernanda y continuaremos nosotros viendo. Y hoy vamos a ver, abriremos el Power y veremos las formas de cultivo de plantas. Muy bien, me voy a acomodar ahí en una esquinita. Ya, entonces, para hacer un recuerdo de lo que ustedes vieron con la profesora Fernanda, vamos a recordar qué es la germinación, ¿ya? La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Como pueden ver ustedes, aquí en esta imagen vemos el proceso de germinación de una semilla. Desde que es pequeña, ejemplo, una pepita de naranja o un poroto, ¿no es cierto? Que es solo la semilla, la cual introducimos dentro de la tierra, la tapamos, la regamos y esta comienza su proceso de germinación, ¿no es cierto? Comienza a salirle de a poco una pequeña colita que luego se convertirá en la raíz y esta misma colita comenzará a empujar hacia arriba o hacia afuera de la tierra a esta semilla, la cual lentamente al ir saliendo de la tierra y tener contacto con el sol, el aire, el medio, se abrirá y dará origen a la planta o a las hojas, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en cualquier tipo de planta o árbol. Este es el proceso de germinación de cualquier semilla, chicos. Puede ser de árbol, puede ser de una lechuga, de un tomate, del choclo. Es la base de cualquier planta o árbol, la cual luego de distintos factores, ¿no es cierto?, sale esta planta o este árbol. Entonces, luego de haber recordado un poquito qué era esta germinación o el proceso que tenía la semilla luego de ser plantada, veremos cuáles son los tipos de cultivos que existen. Yo sé que en la ciudad cuesta un poco ver los tipos de cultivos, ¿no es cierto? Pero igual, si alguno ha pasado por Rinconada de Maipú o conoce esos sectores, aún podemos ver, ¿no es cierto?, lugares extensos o lugares grandes con distintos tipos de cultivos, ¿ya? Como dice el Power, ¿cuáles son los tipos de cultivos que existen? Los diferentes tipos de cultivos representan opciones variadas adaptadas al espacio, los requerimientos y aquello que deseamos cultivar. La forma como se siembra puede hacer una gran diferencia en cuanto a costos, tiempo y resultados. O sea, uno adapta el espacio, ¿no es cierto?, del lugar a lo que quiere plantar. Ejemplo, si yo tengo un pequeño espacio, ¿no es cierto?, no puedo plantar tal vez, pensar en plantar 20 matas de choclo, ¿no es cierto? Porque las matas, aparte de crecer hacia arriba, hacia los lados, 20 matas en un espacio muy pequeñito, reducido, no me alcanza. Pero tal vez sí podría plantar 20 matas de albahaca, ¿no es cierto? Que son plantas más pequeñas y que necesitan menos espacio. Entonces tenemos que saber primero qué tipo o qué cosa quiero plantar y después qué espacio hay o tengo para plantar. Entonces, esta diferencia del conocer mi espacio, lo que yo quiero plantar o como tal vez crece la planta, va a ser una diferencia en cuanto al dinero, al costo que me va a llevar esta plantación, al tiempo y al resultado. Porque si yo invierto mucho dinero en muchos tipos de plantas y después las planto en un pequeño espacio, todas apretadas, tal vez no me van a crecer muy grande, ¿no es cierto? O tal vez si planto, se me ocurre plantar una especie de planta que tiene que ser plantada en verano y yo la planto en invierno, invierto dinero, tengo un costo, pero a la vez la planta se me muere por el frío,
¿no es cierto?, al frío del invierno. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo y el costo también. Así que ahora vamos a ver dos tipos de cultivos o dos formas de cultivos que se utilizan aquí en Chile y bueno, y en otras partes del mundo también. El primero es el monocultivo. El monocultivo es sembrar el mismo tipo de semilla a lo largo y ancho de una porción de terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que en un pedazo de tierra yo voy a plantar solo tomates, como ejemplo, o solo papas. Nada más que eso. Entonces yo voy a arar la tierra, la voy a trabajar, le voy a echar fertilizante y solo voy a trabajar, o sea, y solo voy a plantar papas. Nada más que papas. Esta forma de cultivos, de monocultivos, tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas que vemos en este primer recuadro son dos. Una de ellas es que se requiere menos esfuerzo en mantenerlo debido a que el cuidado es el mismo para todo el terreno. Ejemplo, si yo planté papas, a lo mejor los cuidados de la papa son sacar la maleza y tal vez echar fertilizante una vez al mes. Entonces, yo requiero menor esfuerzo porque a todo el terreno voy a sacarle la maleza y le voy a echar fertilizante. Y la otra ventaja es que permite obtener mucho producto de una misma cosa. Ejemplo, si yo planto puras papas, al final voy a tener 20, 25 sacos de papas. Una gran cantidad de un mismo producto. Esa es una gran ventaja. Pero también esto tiene desventajas, el plantar de forma monocultiva. O sea, una de las desventajas puede ser que el producto o lo que yo planté se puede ver expuesto a plagas o a malezas malas para él y se me muere todo lo que yo planté. Imagínense que yo haya plantado tomates y me llegó una plaga, un bicho que le gusta comer tomate y se come todos los tomates o todas las plantas de tomate. Entonces al final yo no logro sacar ningún tipo de tomate o si los saco están malos. Entonces a eso me arriesgo, al tener un solo tipo de cosa plantada o de semilla plantada, me arriesgo a que ésta se muera y pierda todo lo que yo invertí. Y como dice abajo también desventaja, si hay una plaga se puede perder todo el cultivo. O sea, viene una plaga y yo lamentablemente no voy a poder salvar nada porque todo lo que planté es de la misma plaga. O sea, a esa plaga le gusta comer tomates, se va a comer todos los tomates y yo perdí con los tomates. Esa es la forma del monocultivo. O sea, que puedo sembrar en un mismo tipo, o sea, perdón, el monocultivo es sembrar el mismo tipo de semilla en un mismo espacio, o sea, a lo largo y ancho de un mismo terreno voy a sembrar solo un tipo de semilla. Pero también hay otro tipo de cultivo, que lo vamos a ver ahora. Antes, miren, aquí hay un ejemplo de dos tipos de monocultivo. En esta imagen podemos ver el monocultivo de lechugas. Si lo ven, en este terreno solo hay lechugas. Lechugas, una al lado de otras, y vemos solo lechugas, ¿no es cierto? Al igual que acá abajo, vemos la plantación de solo girasoles, ¿no es cierto? ¿Alguien ha comido semillas de girasoles? Son bien ricas. Ya, aquí lo vemos, ¿ven? Solo plantaciones de semillas de girasol. No vemos nada más. Entonces, estas dos son formas de monocultivo, o sea, se cultiva un tipo de semilla en un mismo terreno. Ahora vamos a ver la otra forma de cultivo que se llama cultivos múltiples. Veamos el power. El cultivo múltiple es en donde puede haber cultivos diferentes en un mismo terreno. Pueden plantarse semillas que se parezcan o sean de una misma familia. Ejemplo, el coliflor y el brócoli, ¿no es cierto? No son iguales, se parecen, son de una misma familia. O sembrar de forma intercalada, lo que permite administrar el terreno sembrando 2 o 3 tipos de cultivos diferentes en un orden determinado. Ya. Este cultivo múltiple, chicos, es totalmente distinto al monocultivo. ¿Por qué? Porque aquí me permite el cultivo múltiple
plantar diferentes tipos de semillas. Ejemplo, puedo en un mismo terreno plantar semillas que sean parecidas o sean de una misma familia. Ejemplo, dividir el terreno en mitad brócoli y mitad coliflor, que no son lo mismo, ¿no es cierto?, pero se parecen. O sembrar de forma intercalada, o sea, en un pequeño terreno lechugas, en otro pequeño terreno cebollas, en otro pequeño terreno tomates y en otro pequeño terreno choclos. Estos van a estar en un mismo terreno, pero separados. O sea que entre cada uno va a haber un espacio para que las raíces no se toquen. Vamos a tener un gran espacio, ¿ya? Y van a estar separados, pero todos juntos en un mismo terreno. Bueno, esta forma de cultivos tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es que brinda al agricultor diferentes productos en una misma porción de tierra. ¿Qué quiere decir? Que el agricultor puede tener distintos tipos de especies, distintos tipos de semillas en un mismo pedacito de tierra y que puede cubrir diferentes necesidades, ya sean de vegetales, hortalizas o frutas. ¿Qué significa esto? Que en un mismo terreno yo puedo plantar árboles, puedo plantar vegetales o hortalizas. Ejemplo, puedo plantar tal vez árboles de manzano para tener después manzanitas. Puedo plantar al ladito vegetales, papas, ¿no es cierto?, tomates. Y al otro extremo plantar lechugas, acelgas. Entonces al final voy a tener un variado tipo de producto, pero en un mismo terreno. Pero eso también tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que requiere atención especial, ya que al tener distintos tipos de plantaciones, los cuidados nutricionales y de protección contra malezas son mucho más específicos de acuerdo a la característica de cada especie. O sea, ¿cuál es la desventaja? Que al tener yo tanta diversidad o más de 2 plantaciones distintas, los fertilizantes, la forma de regar, la forma de sacar la maleza de alrededor es distinta. Es distinta para cada especie, por tanto el cuidado que yo tengo que tener con cada especie es mayor, por lo tanto me va a tomar más tiempo y tengo que ser más riguroso porque si yo le echo el fertilizante o vitaminas a la planta del tomate, que a lo mejor no es la misma de la cebolla, puedo matar esa planta. Entonces tengo que tener un gran cuidado. Aquí podemos ver, chicos, fotos, 2 fotografías de el cultivo múltiple. Aquí hay una donde podemos ver que en una hilera hay cibulet, ¿no es cierto? El cibulet que queda muy rico con yogur natural, ¿no es cierto? O para aliñar las ensaladas. Al lado vemos unas lechuguitas, ¿ven? Aquí. Luego vemos cibulet de nuevo. Y aquí al lado vemos acelga. ¿Ven? Entonces, en un mismo terreno tengo 3 especies. Y aquí abajo vemos un cultivo múltiple mucho más grande, donde podemos apreciar distintos tipos de plantaciones distintas, pero separadas. ¿Se dan cuenta? Miren bien. Ejemplo, aquí tal vez digamos que hay lechugas, porque no podemos alcanzar a ver bien que hay lechugas. Pero imaginémonos que son lechugas. Vemos las lechugas y aquí al lado hay otra planta, ¿no? Pero no están pegadas, si se dan cuenta hay un pequeño camino donde está esta persona. Al igual que acá, hay una separación que me permite, las separaciones que son como los caminos, que me permite primero poder a la gente, a los trabajadores, caminar, y segundo, poder separar las raíces de cada especie. Y así los cuidados van a ser unos para este cuadrado y para esta otra plantación otro cuidado sin que se dañe la otra planta. Ese, chico, es el cultivo múltiple. Entonces, luego de haber visto estos 2 tipos de cultivo, el monocultivo y el cultivo múltiple, vamos a hacer una actividad. Van a hacer una actividad en realidad ustedes. Entonces, van a responder en el cuaderno a 6 preguntas que las vamos a revisar la próxima semana.
Entonces, en su cuaderno van a responder estas 6 preguntas. La primera, ¿qué es el monocultivo? Segunda, nombre una desventaja del monocultivo. Tercera, ¿qué es el cultivo múltiple? Cuarto, nombre una ventaja del cultivo múltiple. 5. ¿Qué cosas plantarías tú si tuvieras que hacer un monocultivo? Y 6. ¿Qué cosas plantarías tú si tuvieras que hacer un cultivo múltiple? Entonces, chicos, esta actividad ustedes la van a desarrollar en su cuaderno. Recuerden enviarme la evidencia, o sea, las respuestas a través de los medios de comunicación, ya puede ser el WhatsApp o el mail. Y la próxima semana la vamos a revisar todos juntos. Bueno, en el siguiente PowerPoint. Así que eso, chicos. Así que vamos a dejar de ver este PowerPoint porque ya terminamos. Recuerden hacer la actividad y nos despedimos. Chao, chicos. Cuídense, que estén muy bien. Recuerden las medidas de higiene. Si salen, usar su mascarilla, salir para estrictamente lo necesario. Así que hacer la actividad, chicos. Espero sus respuestas y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.